Neta, qué miedo lo que está pasando en México. Este es el tipo de documentos que tendrían que ver, que tendrían que publicarse más, compartirse y discutir sobre ello. Está publicado en Contralínea, es una nota de José Reyes y es bastante extensa, pero yo quiero enfocarme solamente en dos aspectos. La primera parte que habla de la situación actual del país. Eso que leen ustedes ahí que dice que el 70% del territorio está en poder del crimen organizado. Y posteriormente en la segunda parte, donde hablan especialistas, incluido por ejemplo el general Gallardo, que definen como pues pan con lo mismo lo que va a ocurrir, porque la Guardia Nacional es militar. Y eso hasta los que dicen que no saben que es cierto. Aquellos que ustedes escuchen decir, no, pero es que se trata de una guardia civil. No es cierto. Ellos mismos saben que es militarizar más y más el territorio de México. Les comparto esto, pueden buscarlo ustedes, leerla completa. La parte que no voy a tocar es más bien sobre el carácter operativo, ¿no? Que va a estar constituido en tantos territorios y que va a haber aquí tantos grupos de militares, en tales estados hay más, en tales estados hay menos. Es esa parte que creo que ya es cuestión de logística simple, ¿no? Y que según con esto van a disminuir el número de ejecuciones en el país, los asesinatos, vaya, y la violencia, que no solamente se refleja en la cantidad de muertos, sino en todos los delitos de alto impacto. Dice entonces la nota que el semáforo delictivo con el que el gobierno federal evalúa la inseguridad y violencia en el país y define los destinos prioritarios para la Guardia Nacional revela que el 70% del territorio nacional está en poder del crimen organizado. ¿Saben ustedes en este semáforo, con los colores propios del semáforo, de un semáforo, ¿saben ustedes qué porcentaje, según este documento del gobierno, está en verde? El 10%. Solamente el 10%, el 90% del territorio tiene problemas graves de violencia. Más del 70% del territorio mexicano está colapsado por la alta incidencia de delitos vinculados al crimen organizado. Revela el semáforo delictivo que el gobierno federal elaboró para definir las zonas prioritarias para la Guardia Nacional. El diagnóstico sobre la inseguridad pública, a partir del cual se integró la estructura de los enlaces militares y de la Policía Federal para las coordinaciones regionales, ubica en semáforo rojo a 21 entidades federativas por su alto nivel de criminalidad. Se trata de, fíjense, Aguascalientes en rojo es algo que yo no me esperaba. Aguascalientes, Baja California, que sí lo creemos, todos los demás creo que estaremos de acuerdo, Baja California Sur también, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El único que me sorprende es Aguascalientes, pero no es tan ilógico si se toma en cuenta que Aguascalientes es el mero centro del país. De hecho, allí está un monumento, ¿no? Un águila en un lugar de Aguascalientes y ahí se establece el centro del país. Pero bueno, elaborado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el documento que asigna las zonas prioritarias para la Guardia Nacional descubre que en el mapa delictivo predomina el rojo. En segundo lugar, el amarillo, alrededor de un 20% del territorio, o sea, 70% rojo, 20% amarillo, y el resto del país está en verde, menos del 10%. Según el análisis, la operación militar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado ha iniciado en 266 coordinaciones regionales y territorios de la Guardia Nacional, de las cuales 153 son focos rojos por su alto índice delictivo, ubicados en los 22 estados del país más peligrosos. 62 registran un índice delictivo medio y 53 bajo nivel delincuencial. Expertos en seguridad nacional y académicos auguran el fracaso de la Guardia Nacional, mayor persecución de movimientos antisistémicos, crecimiento de la violencia y homicidios dolosos, así como la asunción de la ultraderecha en el próximo sexenio. Y este es un riesgo que está latente porque
si la estrategia falla, ya se habrá recorrido pues prácticamente todos los espectros de la supuesta política en México, ¿no? De los extremos derecha e izquierda, pues el único que nos haría falta por experimentar, y ojalá eso jamás ocurra, es la extrema derecha estilo Bolsonaro, y de hecho aquí lo menciona, ¿no? El general Gallardo me parece que lo dice, ahorita lo vamos a leer, pero así, eso es lo que sigue, ¿no? Pero es que también, si este es el futuro, si no para la violencia, entonces López Obrador tendría que empezar, cuando menos, a interesarse por los aspectos que no están tomados en cuenta, como el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Ahora todo mundo sabe que las policías municipales son pues, parte del crimen organizado, pero y siempre lo hemos dicho y nos preguntamos, y entonces ¿por qué no se empieza por ellas, no? ¿Por qué empezar desde arriba con corporaciones a nivel nacional? Jamás van a poder sustituir la cantidad de elementos de las policías municipales, nunca, ni porque vayan a reclutar a 300,000 nuevos agentes de la Guardia Nacional, no van a poder. Pero bueno, continúo. En los sitios donde opera la Guardia Nacional, cada estado en promedio cuenta entre 2 y 6 entidades regionales, salvo el Estado de México que tiene 32, la Ciudad de México 16, Oaxaca y Michoacán con 9 respectivamente. El gobierno federal se propone arrebatar las plazas al crimen organizado. Se trata de territorios bajo el dominio de 300 organizaciones delictivas, donde, según se desprende del documento, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional son responsables de apagar los focos rojos en 126 entidades regionales y 216 coordinaciones regionales. La Secretaría de Marina en 18 entidades y 34 coordinaciones. Y la Policía Federal de 6 entidades y 16 coordinaciones, estas últimas correspondientes a las alcaldías de la Ciudad de México. La Policía Federal, entonces, en su gran mayoría, va a estar en la Ciudad de México. Le van a dejar la Marina y el Ejército a todos los demás estados. Bueno, continúo. Es la respuesta del gobierno a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la legitimidad del Estado. Considera en entrevista el contraalmirante Enrique Barney Montalvo. Las organizaciones traspasaron la barrera del terror y la delincuencia organizada, acumularon poder para enfrentar al Estado, se convirtieron en un actor político-social de facto en enclaves y adquirieron impunidad para desarrollar sus actividades. Así, enfatiza, la debilidad institucional se alimenta de corrupción e impunidad de algunos gobiernos locales que intrínsecamente cedieron parte del poder del Estado a esas organizaciones, hasta llegar a niveles de dominio que socavan la autoridad, movilizan empleados y grupos sociales y obstruyen la capacidad del Estado para proteger a la sociedad. Bueno, aquí viene cómo se va, era la parte que les mencionaba, cómo se va a distribuir, en qué lugares, etcétera, ¿no? Que ya es más parte operativa, el área geográfica y dónde van a estar las brigadas de las bases, el formato de operación, etcétera, ¿no? Pero después viene aquí en esta parte, Guardia Nacional directo al fracaso, que es donde las personas consultadas por Contralínea exponen sus puntos de vista. Carlos Barrachina Lizón considera que la Guardia Nacional va directo al fracaso, como ha ocurrido con las estrategias de seguridad desde 2006, cuando salieron de sus cuarteles las tropas para combatir a la delincuencia organizada, mientras no se tome en cuenta a las policías estatales y municipales. Afirma que la Guardia Nacional es más de lo mismo, la militarización del país, a pesar de que el gobierno federal sostenga que es de carácter civil, porque se olvidan de las policías municipales y estatales, las cuales no se pueden desechar, es una barbaridad. Mientras tanto, dice el académico, la delincuencia organizada seguirá operando y la violencia continuará su tendencia al alza, ya que la Guardia Nacional tardará más de un año en ver resultados. México no puede permitir que fracase la reforma del programa de seguridad pública, y si el gobierno federal repite experiencias del pasado, el país se verá en un contexto muy débil y seguirá la delincuencia y violencia en la misma dirección, considera el experto de CACEDE. La Guardia Nacional es una imposición,
Una ocurrencia igual como lo fue la Gendarmería y la Ley de Seguridad Interior. Es darle la vuelta para que los militares estén de regreso con una cobertura legal de protección con la que no contaban. La respuesta es crear instituciones locales y estatales sin simulaciones, pero no hay voluntad política de construir una fuerza de esta naturaleza. Los militares han estado en las calles desde 2006 y no han hecho nada, dice. Se requiere de inteligencia y no de caprichos, considera Barrachina Lizón. Y sostiene que el presidente López Obrador debería asumir que en 2019 ya es de su responsabilidad la seguridad pública. Esto que sigue repitiéndose por todos lados, ¿no? Es que es la herencia recibida. Sí, pues, pero ya es su responsabilidad lo que está pasando. O sea, si te heredaron un coche viejo y no lo quieres vender y a fuerza querías aceptar la herencia, pues entonces te tienes que hacer responsable de todo lo que falla en el coche si lo quieres mantener, ¿no? Se ha dejado convencer, esto es muy interesante. Se ha dejado convencer por los militares para crear la Guardia Nacional para protegerse. Han estado en brigadas de la policía y solo han generado mayor violencia, y cuando intentaron cubrirse los militares con la Ley de Seguridad Interior, la Corte desechó sus intenciones y surge la Guardia Nacional que profundiza lo mismo que estaba haciendo. Esto es muy interesante. Definitivamente López Obrador se dejó convencer de alguien, y estos fueron los soldados, sobre la creación de esta Guardia Nacional, porque hasta el 11:45, hasta antes de la hora, siempre dijo que los militares iban a tener que regresar a sus cuarteles. Se dejó convencer y ahora resulta que van a seguir, y de manera constitucional, que es algo muy grave. Por su parte, bueno, antes de continuar, si se llegara, por ejemplo, a lo que está ocurriendo, que no, ojalá de verdad, que Dios nos agarre confesados si eso pasa. Si se llegara a un estado como el que alcanzó Brasil de desesperación por la violencia, y la gente, además de no encontrar mejoras en su vida cotidiana, trabajo, educación, empleo, medicinas, salud, todo eso, si llegara a ocurrir algo así en México y se llega a votar por un partido de la extrema derecha, estilo el PAN pero recargado, híjole, pues que Dios nos agarre confesados, porque va a tener el partido que gane, si fuera de este tipo, a su disposición a los militares en las calles de manera constitucional. Y si López Obrador dice que nunca va a mandar al ejército contra el pueblo, un partido de la derecha lo haría, pero si, muriéndose de risa, el mismo Calderón lo haría. Eso es algo muy delicado y que parece que no se quiere comentar, no se quiere hablar de esto, pero es que no tienen ganada la elección de 2024. Todavía no sabemos qué va a ocurrir en estos 6 años. Si se llega a un fracaso en el tema más grave del país, la violencia, la gente puede decir, puta, mejor regresamos con alguien que salga ahí a decir, vamos a mocharle las manos a los delincuentes. Y estaría muy cabrón, porque, eso sí nos tentaría en el corazón. Por su parte, el académico Javier Oliva Posada subraya que en México no hay estudios serios que avalen que la transferencia permanente de militares a tareas de seguridad haya tenido éxito. Han sido puros fracasos, hay que aprender de la historia, no podemos equivocarnos en este momento en el que el país ya no tiene tiempo. En todos los presidentes desde 1988 hay una inercia en materia de seguridad como común denominador. Todos han utilizado a las Fuerzas Armadas. Ahora, considera, el presidente López Obrador les dio recursos para militarizar a la policía y constituye una cuarta Fuerza Armada. Por ello se pregunta, ¿y si fallan? Es una opción y un reto muy alto. Y de verdad, ¿y si fallan? Y no salgan ahora, por eso hay que apoyar al presidente. ¿En qué le van a apoyar ustedes? ¿En qué? ¿Cómo se puede apoyar a un grupo que va a estar armado hasta los dientes contra la Guardia Militar?
¿Cómo? ¿Cómo ayudarían ustedes a la Guardia Militar? ¿Cómo? ¿Van a salir con su rifle a agarrarse a balazos en Tamaulipas o cómo? ¿O de qué tipo de ayuda? O sea, si la ayuda es nada más el apoyo moral, puta, pues aunque no le aplaudamos, de todas maneras ya tomó la decisión. O sea, si no hay necesidad de gritarle sí se puede, ya tomó la decisión y se va a hacer. Entonces, llueva, truene o relampaguee, la Guardia Nacional va a andar en las calles, va a ser una cuarta fuerza armada militar en el país, y si fallan, ¿qué otra alternativa hay? Distinta a lo que maneja la política de arriba. Hay otras, pero esas no las quieren ni siquiera voltear a ver. De hecho, las desprecian y se rieron de ellas antes de la campaña, y todos sabemos a qué me refiero. Considera que se debe dar condiciones que al mismo tiempo plantee la cuestión armada, lo civil, la reforma de los sistemas penitenciarios estatales y federales, algo de lo que tampoco se habla, ¿De qué sirve que sigas llevando a la cárcel a delincuentes si no existe en todo el país una cárcel que no sea escuela del crimen? Y luego ya ven, esto me hace recordar muchísimo, por ejemplo, a la perra que ya anda allá en Tijuana. Ya anda otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no hay readaptación social y no hay seguimiento a los presos que abandonan los penales. Esto es muy importante. No se sabe dónde están. No solamente para los que anden de narcos, no. Por ejemplo, me pongo a pensar en los violadores. Cumplen una pena de 30 años, salen a la calle. Violaron a los 20, tienen 50. ¿Quién los sigue? ¿Dónde están? Porque no hay cadenas perpetuas en el país, no se mueren dentro de las cárceles, ¿no? Salen. ¿Quién los sigue? En fin, continuamos. Penales estatales y federales, fortalecimiento de policías estatales y municipales y robustecer el sistema penal acusatorio, sin lo cual la Guardia Nacional dice no va a funcionar. Pues sí, porque se le apuesta todo a la Guardia Militar. Y luego lo que dice el general Gallardo, el general Francisco Gallardo Rodríguez, dice que la Guardia Nacional no es más que una militarización constitucionalizada para protección de las Fuerzas Armadas, lo cual es grave. A ver si se entiende esto. ¿Por qué se constitucionalizó esta militarización? ¿Por qué se les dieron estas atribuciones? Para protegerse. Porque ahora ya no van a poder meter a la cárcel al guacho de Palmarito ejecutando extrajudicialmente a una persona desarmada. No, ya no. Ya no. Con que aleguen que estaban en cumplimiento del deber, no les van a tocar ni un pelo. Lo cual es grave y augura una espiral de violencia más grande que la de Enrique Peña Nieto, al tiempo que advierte que habrá un quiebre en la seguridad pública y seguridad nacional. Es un riesgo latente de que, ante el fracaso de la Guardia Nacional, el país vaya hacia la ultraderecha, como ha ocurrido en las naciones latinoamericanas. Es una regresión democrática y del equilibrio entre el poder civil y militar, puntualiza el también doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Apunta que se vino abajo la esperanza de que López Obrador no publicara la ley de la Guardia Nacional y que los militares regresaran a sus cuarteles, y que la seguridad pública la retomara el Estado mediante controles institucionales relativos al manejo de tropas que fueron eliminados. Finalmente, Gallardo Rodríguez subraya que las coordinaciones territoriales se contraponen a la división territorial de las Fuerzas Armadas, violentan el sistema federal, aumentarán violaciones a los derechos humanos y la persecución contra movimientos democráticos del país. Por ello, indica, ahora los responsables del golpe de timón para revertir la reforma que dio origen a la Guardia Nacional somos los ciudadanos. El problema es que hay 30 millones de ciudadanos que aplauden esto. Y por más que se quisiera, en este momento, pues ya lo votaron, ya lo legislaron, ya va a empezar a operar y va a estar muy cabrón, pero muy cabrón que pueda haber otro gobierno. Yo creo que a lo mejor nos morimos todos. Otro gobierno que tenga esa mayoría con la que llegó López Obrador al poder, y que precisamente por eso es que se puede lograr este tipo de cosas sin pensar en la otra parte, ¿no?
en la otra parte de ciudadanos que no estamos de acuerdo. No, no importa, lo imponemos. Al fin somos 30 millones de gandules y pues no hay problema. Y ya. ¿Cuándo va a volver a haber una mayoría como la que tiene López Obrador en México? ¿Cuándo? Bueno, pues mientras eso no ocurra, va a ser bien difícil convencerlos por la buena que echen para atrás su propia reforma. Y si llega un partido de derecha en México, más de derecha me refiero, bueno, el PRI nuevo es como de centro derecha más o menos. Si llega un partido nuevo de derecha radical en el país, híjole, agárrense mis cabrones, porque un Bolsonaro no se tienta el corazón para utilizar las manitas. Ahí se los dejo, compas, saludos.